Saludos cordiales. Continuamos con los temas de semiología general. Hoy hablaremos sobre la toma de la presión arterial. La presión arterial es otro de los parámetros de los signos vitales y dentro de la historia podemos decir que en 1732 el reverendo Stephen Hales en Inglaterra, usando un manómetro muy primitivo que insertó en la arteria crural de una yegua, demostró que la sangre se encuentra a presión dentro de las arterias. Sin embargo, la medición de la presión sanguínea no se introdujo en la práctica clínica hasta comienzos del siglo XX. A pesar que Rivas-Rossi había inventado el manguito neumático en 1896, el que, con algunas modificaciones, se usa hasta nuestros días. La presión arterial representa la presión ejercida por la sangre contra la pared de las arterias. Depende de los siguientes factores. El débito sistólico corresponde al volumen de eyección del ventrículo izquierdo. La distensibilidad de la aorta y de las grandes arterias. La resistencia vascular periférica, especialmente a nivel arteriolar, que es controlada por el sistema nervioso autónomo en la diástole cardíaca. Y por último, la volemia o volumen de sangre dentro del sistema arterial. Se utiliza indistintamente los términos de presión sanguínea, que se refiere a la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de las arterias, y también el término de tensión arterial, referida a la resistencia que oponen las paredes arteriales a la presión de la sangre para designar el mismo fenómeno. Esta presión, determinada fundamentalmente por la fuerza de la contracción ventricular izquierda y por la resistencia arteriolar, oscila constantemente dentro de las arterias, alcanzando su máximo en correspondencia con la sístole ventricular y su mínimo en relación a la diástole ventricular. Dentro de los parámetros de la presión arterial, se debe indicar que existe una presión llamada sistólica y otra presión llamada diastólica. Expliquemos lo que significa la presión sistólica. La presión sistólica es la presión máxima que se alcanza en la sístole ventricular. Esta depende fundamentalmente del débito sistólico, la volemia y la distensibilidad de la aorta y las grandes arterias. La presión diastólica es la mínima presión de la sangre contra las arterias y ocurre durante la diástole ventricular. Depende fundamentalmente de la resistencia vascular periférica. Los valores normales, considerados como una presión arterial normal, son valor de la presión sistólica menor a 120 milímetros de mercurio y el valor de la presión diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Debemos mencionar que de 120 a 139 milímetros de mercurio de presión sistólica y de 80 a 89 milímetros de mercurio de presión diastólica son estados que, si bien son considerados normales, clínicamente deben ser considerados prehipertensivos. Existen también las llamadas presión diferencial o presión del pulso, que constituye la diferencia entre ambas presiones, la sistólica menos la diastólica. La presión más usada en trabajos experimentales es la presión media,
está más próxima a la diastólica y representaría la presión sanguínea necesaria para hacer el mismo trabajo con un chorro continuo en vez de intermitente. Métodos de toma de la presión arterial. En clínica se usan solamente los métodos llamados indirectos, que aunque menos precisos, tienen la ventaja de ser incruentos y mucho más prácticos que los directos. Estos métodos son el método palpatorio, el método auscultatorio y el método oscilométrico. De estos tres, los dos primeros son los más usados en la clínica y se los realiza combinados. Técnica de toma de la presión arterial. Las primeras recomendaciones para uniformar el registro de la presión arterial fueron formuladas en conjunto por la Asociación Americana del Corazón y la Sociedad Cardíaca de Gran Bretaña e Irlanda. Se publicaron en 1939 las mismas que hasta ahora son válidas y se consigna: 1. El equipo instrumental debe estar en buenas condiciones y calibrarse por lo menos una vez por año. Posición del paciente. El paciente debe estar cómodamente sentado o echado, con los brazos ligeramente flexionados, con el antebrazo apoyado sobre una superficie horizontal, a la altura del corazón. La determinación se hace de preferencia en el brazo izquierdo, por el nivel más cercano a la aurícula. Debe darse tiempo al paciente para que se reponga de cualquier ejercicio o excitación previa. El brazo no debe estar comprimido por vestidos u otros objetos. Posición y método para la aplicación del manguito. Se usará un brazalete de tamaño estándar con un manguito completamente desinflado, adaptándolo en forma ajustada y pareja alrededor del brazo, con el borde inferior a unos 2 o 3 centímetros por encima del pliegue del codo y con la cámara de goma aplicada sobre la cara interna del brazo. Al inflarlo no debe producir herniaciones ni desplazamientos. Significación de los niveles palpatorios y auscultatorios. En todos los casos, las determinaciones hechas por auscultación deben ser controladas por la palpación. La presión en el manguito debe elevarse rápidamente de 10 en 10 milímetros de mercurio hasta que desaparezca el pulso radial y después dejar que caiga. Si el pulso radial reaparece a un nivel superior al del primer ruido auscultable, deberá aceptarse la marca palpatoria como presión sistólica. En caso contrario, debe aceptarse la determinación auscultatoria. Posición y aplicación del fonendoscopio. Debe colocarse sobre la arteria braquial previamente palpada en el espacio antecubital separado del brazalete. No debe quedar resquicio sobre el borde del estetoscopio y la piel. Esto debe lograrse con el mínimo de presión posible. La mano puede estar en pronación o supinación, dependiendo en cuál de ellas se obtienen los ruidos más claros. Determinación de la presión sistólica. Mientras se palpa la arteria humeral o radial, debe inflarse rápidamente el manguito hasta 20 o 30 milímetros de mercurio por encima de la desaparición del pulso. Después, debe desinflarse a una velocidad de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. El nivel al cual reaparecen los primeros ruidos regulares debe considerarse como la presión sistólica o máxima. Determinación de la presión diastólica.
Continuando la deflexión del manguito, el punto en el cual los ruidos desaparecen completamente debe considerarse como presión diastólica. El manguito debe desinflarse completamente antes de repetir alguna nueva determinación. Algunas consideraciones de errores frecuentes en la toma de la presión arterial es la toma de la presión en el brazo derecho con vestidos apretados o la toma de la presión arterial en el brazo izquierdo y el colocado inadecuado de la campana del fonendoscopio por debajo del manguito. Estas dos recomendaciones de la no realización permite tener valores adecuados en la toma de la presión arterial. Caso contrario, puede manifestar errores a la hora de determinar la presión arterial de un paciente. Fenómeno de Korotkov. En 1905, un joven cirujano ruso, el doctor Nikolai Korotkov, describió las variaciones que experimentan los ruidos que se oyen sobre la arteria braquial por debajo del manguito, mientras éste se desinfla para registrar la presión arterial por el método auscultatorio. Él distinguió las siguientes fases. Primera fase: brusca aparición de ruidos claros que se intensifican. Segunda fase: los ruidos se hacen más suaves y prolongados con carácter de soplo. Tercera fase: los ruidos vuelven a intensificarse y se hacen nítidos. Cuarta fase: los ruidos decrecen rápidamente de intensidad. Quinta fase: desaparición de los ruidos. Tomando en cuenta las fases del fenómeno descrito por el doctor Korotkov, podemos decir que la presión sistólica aparece en la primera fase y la presión diastólica corresponde a la quinta fase. Variaciones fisiológicas de la presión arterial. Durante el día, aparte de las ligeras alzas postprandiales, la presión tiende a subir hacia la tarde, alcanzando su máximo entre las 7 y las 8 de la noche. En cambio, desciende durante el reposo nocturno. Al cambiar bruscamente del decúbito a la posición de pie, se produce un discreto descenso de la presión que rápidamente vuelve a su nivel primitivo. El esfuerzo, la emoción, la angustia, el dolor agudo, el cigarrillo y las comidas originan alzas tensionales transitorias de diferente grado. En la casi quinta parte de los individuos, la presión arterial en el brazo derecho es mayor a 10 milímetros de mercurio en relación al brazo izquierdo. Mayores diferencias se observan en la coartación de la aorta o estenosis de la subclavia o axilar del lado de menor presión. Variaciones patológicas. La elevación persistente de la presión diastólica, casi siempre asociada a elevación de la sistólica, acompaña a procesos de diversa naturaleza, como ser patología renal, patología vascular, patología endocrina, o bien de causa desconocida, la llamada hipertensión esencial, que es con mucho la más frecuente, cerca del 90% de todos los hipertensos. La hipertensión que afecta solamente a la sistólica se la observa en casos de aumento del volumen sistólico o de disminución de la elasticidad de la aorta y las grandes arterias. Por otro lado, sistólicas inferiores a 90 milímetros de mercurio se denomina hipotensión. Puede observarse en forma aguda, casos de shock, síncope o hipotensión ortostática de causa iatrogénica, como asociación de hipotensores y antidepresivos, o en forma crónica en las enfermedades caquectizantes o bien en forma constitucional en algunas mujeres jóvenes y delgadas. Muchas gracias.